Bienvenidos a todos a la clase tutorial número 2. Les habla Sebastián Rodas y en esta oportunidad analizaremos los complejos nominales o sintagmas nominales en inglés y en español. Los complejos nominales en inglés se presentan con distintas morfologías, desde una sola palabra hasta dos o más palabras yuxtapuestas, pasando por el compuesto con guión. Estas construcciones pueden traducirse al español, en general, como sustantivo más preposición de más sustantivo, y en menor grado como sustantivo más adjetivo. Sin embargo, en algunos casos también se traducen como sustantivo más sustantivo, y no faltan ejemplos en los que simplemente se traducen con un solo sustantivo. La marcada diferencia en el ordenamiento de los elementos en las frases del inglés frente a las del español provoca grandes dificultades de comprensión a los lectores hispanohablantes, que dan como resultado traducciones erróneas. En español, en cuanto a la posición del núcleo, si bien existen unos pocos compuestos en los cuales el núcleo se ubica a la derecha, como por ejemplo zarzamora, por lo general este se encuentra a la izquierda, en concordancia con la estructuración de frase en español. En inglés, en cambio, el núcleo siempre se ubica a la derecha. La capacidad del inglés de formar largas cadenas de premodificadores de un sustantivo, sean los modificadores adjetivos o sustantivos, alcanza su punto máximo en la terminología técnica. Frente a la recursividad hacia la izquierda de la que se precia el inglés, el español presenta recursividad hacia la derecha, con sintagmas preposicionales, y en ambos casos la restricción no está fijada por reglas gramaticales, sino por las limitaciones de la memoria a corto plazo. Hay casos en que un adjetivo o un sustantivo modifica una secuencia nominal como un todo, como en el primer ejemplo, y otros donde solo modifica al primer elemento, como en el segundo ejemplo. En este caso, el complejo evidencia una estructura interna de constituyentes que permite una lectura diferente según el contexto. Presten atención al encorchetamiento. Debido a que está formado solo por sustantivos, resulta más difícil separar las dos lecturas, Departamento de Rutas Estatales o Departamento Estatal de Rutas. El primero solo se encarga de las rutas de un estado en particular y el segundo es la delegación de un estado que controla todas las rutas. Los complejos con guión pueden estar construidos por adjetivo más sustantivo o sustantivo más sustantivo o incluso adjetivo más sustantivo más sustantivo. Pueden pasar el español con el patrón sustantivo más adjetivo o sustantivo más preposición de más sustantivo. En cuanto a la coordinación, hay que prestar mucha atención porque suelen pasar inadvertidos y se suelen traducir como elementos separados. Cabe mencionar que la traducción automática no logra identificar muchos casos de coordinación. A continuación, veremos los patrones en inglés y en español. En primer lugar, tenemos el patrón sustantivo más sustantivo en inglés, palabra compuesta y frase, que pasa al español como un solo sustantivo. Timetable pasa como horario, en typetable tenemos un compuesto nominal, letterbox es lo mismo, que puede ser mailbox también, pasa como un solo sustantivo, earthquake, terremoto, post office, correo, también es posible oficina postal, oficina del correo, car park pasa como estacionamiento. En segundo lugar, tenemos el patrón sustantivo más sustantivo inglés que puede pasar con el mismo patrón al español. Greenhouse effect, efecto invernadero, solenoid valve, válvula solenoide, room temperature, temperatura ambiente, laser beam, rayo láser, haz de láser, peak value, valor pico. En tercer lugar, el patrón inglés sustantivo más sustantivo
pasa al español con el patrón sustantivo más preposición de más sustantivo. Este es el caso más común, ya que la combinación sustantivo más sustantivo en español no es tan productiva como en el inglés. Waste product pasa como desecho de fabricación, power station, planta de energía, test tube, tubo de ensayo o probeta, field coil, bobina de campo, sea level, nivel de mar. Por último, el patrón inglés sustantivo más sustantivo pasa al español como sustantivo adjetivo. En principio, este debería ser el patrón de elección para evitar la repetición de la preposición de. Para comparar con el patrón anterior, sustantivo más preposición de más sustantivo, power station puede pasar como planta de energía o central eléctrica. Los complejos sustantivo más sustantivo en español en algunos casos admiten la inserción de una preposición de manera que podemos establecer analogías con el inglés de la siguiente manera. Vehicle batteries, batteries for vehicles. Fuel injection, injection of fuel. Factor tiempo, factor de tiempo. Metro segundo, metros por segundo. Reloj calendario, reloj con calendario. Papel moneda, moneda en papel. Buque hospital, buque para hospital. Este análisis da a entender que en inglés, en el patrón N, en el patrón sustantivo más sustantivo, hay una preposición implícita que establece cierto tipo de relación. En esta diapositiva podemos apreciar las relaciones implícitas entre el núcleo y el modificador. Cabe mencionar que en estos casos el contexto es el que nos dará la pauta. Por ejemplo, parte todo, poseedor, destinatario, propósito, material, locativo o situación, causa o agentivo, fuente u origen, oposición, similitud, instrumento o medio. Entre los usos de la preposición de en español se encuentran las siguientes: con o en forma de, mangas de fraile, causal, heridos del accidente, efecto o resultado, accidente de muchas muertes, parte todo, patas de la mesa, origen o procedencia, naranjas de Valencia, situación, casa de la esquina, inclusión, vaso de agua, finalidad, horno de quemar, materia, mesa de madera. Aparte de la preposición de, otras preposiciones son posibles, incluso para un mismo complejo inglés, por lo cual hay que prestar atención al contexto para determinar qué tipo de relación existe. Destinatario, propósito, material, locativo, causa, fuente, oposición, similitud, instrumento o medio. Ahora trataremos los complejos con adjetivos relacionales. Cuando la secuencia implica una clasificación, en las traducciones tendremos la opción de utilizar un sintagma preposicional o un adjetivo relacional. Por ejemplo, en Petroleum Industry podemos traducir como industria del petróleo o industria petrolera. Cuando la relación entre los elementos no importa una clasificación, tal opción está ausente, como por ejemplo en electron gas, gas o nube de electrones. Esta traducción es posible y no así gas electrónico. En metal replacement podemos traducirla como reemplazo de metal, reemplazo del metal, pero no así reemplazo metálico. En fluid particles podemos traducirla como partículas de fluido, partículas del fluido, pero no como partículas fluidas. En esta diapositiva se evidencian los diferentes significados que derivan del empleo de un adjetivo o de un sustantivo como modificador del núcleo. Separation technique, técnica de o para separación. Separate technique,
técnica diferente. Electricity converters, conversores de electricidad. Electrical converters, conversores eléctricos. Logic basis, base de la lógica. Logical basis, base lógica. Electronics product, producto de la electrónica. Electronic product, producto electrónico. Ahora pasaremos a analizar los compuestos con núcleo o modificador que deriva de otra palabra por su fijación. En primer lugar, analizaremos los sustantivos que derivan de un verbo y forman sustantivos que denotan el actor o agente de una acción. Ion accelerator, acelerador de iones. Permeability tester, analizadores de permeabilidad. Linear feedback encoder, codificador de retroalimentación lineal. En segundo lugar, veamos estos compuestos donde hay algún elemento en pasado participio, que funciona como un adjetivo. En muchos de estos casos, se emplea el guión para el proceso de composición de palabra. Al pasar al español, es muy posible que se deba emplear una preposición para marcar el tipo de relación implícita. Maintenance related downtime, tiempo muerto relacionado con mantenimiento. Diamond coated cutting tools, herramientas de corte revestidas de diamante. Heat treated steels, aceros tratados con calor. Por último, analicemos los casos de nominalización. Tal como sucede con los ejemplos anteriores, el empleo de una preposición se vuelve necesario para indicar el tipo de relación. Cabe mencionar que el contexto nos ayudará a determinarlo. Well dewatering, desaguado de pozo. Liquid cooling, refrigeración por líquido. Voltage supply, suministro de voltaje. Hemos llegado al final de la clase tutorial. Les quiero agradecer por su participación. Para un análisis más profundo y otros ejemplos de pares de equivalentes, los invito a leer el material base que se encuentra en plataforma. Asimismo, los invito a realizar el trabajo de teoría aplicada de la clase tutorial. ¡Hasta luego!